Quiero hablar hoy de una forma con mucha atención, eh, hablar de un aspecto muy importante, un tema que siempre me ha preocupado y pensado como algo fundamental. Y quiero explicarles a ustedes este problema de forma muy detallada. Vamos a pasar un tiempo hoy hablando de la prueba, la última prueba que Hashem le dio a Abraham Avinu. Sabemos que Hashem le dio a Abraham 10 pruebas a ver si iba a pasar. Y cada vez que hacía algo, subía, se levantaba, se elevaba en su eh, espiritualidad. Dice el rabino Rashi, explica que ¿por qué Hashem le manda pruebas, le manda desafíos a los justos? Mucho más a los justos que a los no justos. Bueno, una razón fundamental y simple es que, evidentemente, Hashem confía en el que el justo va a pasar. Si le damos una prueba al no justo, se va a caer. Entonces no le damos a él prueba, pero a los justos le damos prueba para que puedan elevarse. Y él lo compara a un señor, una persona que hace eh, jarros de cerámica. Recordemos que los jarros de cerámica son de una forma, aunque parecen fuertes, son muy débiles, porque están hechos realmente de barro. Cuando se seca, se hace el jarro y uno puede usarlo. Pero estos utensilios de cerámica, a veces, porque están moviéndose, tienen unos pequeños defectos, de tal forma que de alguna forma, con un pequeño movimiento de la jarra, se rompe. Entonces, ¿qué hace la persona, el que hace estos jarros, es la cerámica? Cuando termina de hacer todos los utensilios, toma un pequeño palo y le pega a cada uno un poquitito para ver que están fuertes. Dice Rashi que el hombre, el que hace estos negocios, no toca fuerte a lo que parece que son débiles, porque eso se va a romper. ¿A quién le toca? Le toca solamente a los que son fuertes. Lo mismo hace Hashem. A la persona que es débil, no le manda desafíos. Y lamentablemente, cuando no tiene desafíos, la persona que es pobre también, espiritualmente, se sigue siendo pobre, porque nunca se eleva, nunca aprende, nunca crece. Se queda en un momento bajo. La persona que tiene desafíos y es fuerte, cuando termina sus desafíos, se hace mejor. Hoy entonces vamos a hablar, ¿qué es el concepto que dice la Torá? Ve'Elohim nisa et Abraham. Hashem probó, le hizo una prueba. La palabra nisa quiere decir, lo desafió para ver si va a pasar, es como un examen. ¿Va a pasar o no va a pasar? La palabra nisa es muy interesante. Yo quiero hablar hoy del concepto de nisa. Esta historia de Akedat Yitzhak es quizá una de las historias más importantes de la historia humana. Nunca hubo una persona antes de Abraham que tuviera la capacidad de Abraham de hacer este acto tan increíble, triste, trágico. Que cuando el Dios le dice, Hashem le dice, trae a tu hijo, al único, a Yitzhak, al que quieres, al que amas, tráemelo a la montaña y me lo darás como ofrenda. Pensemos que Abraham estaba tan triste cuando Hashem le había prometido que iba a tener una gran descendencia. Y en un momento Abraham anteriormente le había dicho a Hashem, no me des nada porque no tengo hijos. ¿Para qué me das? Yo estoy solo en el mundo. Y Hashem le dice, no te preocupes, yo te voy a dar una gran descendencia. Muy bien. Años pasan. Y viene este Yitzhak. Primero tuvo Ismael, pero sabemos que con Ismael no iba a haber descendencia. Recordemos que Ismael es hijo de Abraham, pero no es descendencia de Abraham. La diferencia es el hijo físico, pero no el hijo espiritual. De Ismael no viene el pueblo de Israel. De Ismael vienen los árabes, vienen los ismaelitas. No viene el pueblo judío, aunque vienen de Abraham. Quiere decir que ayer le dice a Abraham, solo en Isaac tendrás ascendencia.
Ahí va a venir el pueblo de Israel, ahí va a venir todos los ejemplos que he dado, los modelos que ha dado en el mundo, lo va a seguir Yitzhak, no lo va a seguir nadie más. Entonces Hashem le dice, este chico que yo te di ahora y que estás tan contento con él, a este quiero que me lo des de ofrenda. Algo increíble. ¿Cómo puede una persona como Abraham tomar esta noticia? ¿Qué puede hacer? Este Abraham justamente, cuando Hashem quería destruir a Sodoma y Amorá, él le dijo a Hashem, momentito, señor, usted no puede hacer esto. Jalil alejá, le dijo. Tiene la fuerza que de paso Hashem está contento. Porque Hashem no quiere que seamos robots. Quiere que seamos gente con pensamiento. En ciertas ocasiones, una persona puede pedirle a Hashem, ¿por qué haces esto? No entiendo. Entonces, ahí él le dice, Hashem lo invita a Abraham a discutir con él, para enseñarle una lección. La lección que sí, si hubieras 10 personas en Sedom y Amorá, se iba a perdonar. Esa es la lección que él le quiso dar a Abraham. Por eso lo dejó discutir con él. Pero de todos modos, Abraham estaba con energía para discutir. Él estaba diciéndole a Hashem, Jalil alejá, una palabra muy fuerte en hebreo. Tú no puedes hacer esto, está prohibido. El juez de toda la tierra no hará justicia. Esto no puede ser. Este mismo hombre de tanta fuerza y tanta capacidad de discutir con Hashem, cuando viene Hashem le dije, dame a tu hijo, no dice nada. Se calla la boca. Y quiero pensar un poco, ¿cómo es que una persona, qué quiere decir Nisa? Hashem lo probó. Pero primero entendamos cómo empieza la Torah. Elohim Nisa et Abraham. Lo que pasa en el mundo no pasa por accidente. Pasa porque Hashem nos está mandando este evento para probar algo. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos pasa algo que no es lindo, que no es agradable, que no nos gusta, lo primero que tenemos que pensar es que no tenemos que decir qué horrible. En hebreo decimos esto es un nisayón, esto es una prueba. Entonces usamos la palabra nisayón para decir esto no es un accidente, no es una tragedia, una crisis, es una prueba. Porque todo viene de Hashem. Todo en Hashem, todo viene una prueba. Algunas personas son pobres porque Hashem está probando cómo van a vivir con la pobreza. Y otras personas son ricos y también Dios lo está probando. La riqueza no es necesariamente siempre una bendición. También es una prueba. ¿Cómo van a vivir? ¿Van a ser egoístas? ¿Van a ser no generosos? Esta gente, la riqueza se hace una maldición para esta gente. Entonces, todo Dios es prueba. Y en realidad, Hashem nos da prueba por una razón muy importante. Para que nosotros ganemos un mérito. Porque en toda la vida nosotros tenemos que hacer algo. Si vinimos acá para no hacer nada, si nuestra vida no tiene ningún sentido, ningún significado, no hay razón para vivir. Recordemos, los griegos hablan de un mito, el mito de Sísifo. Sísifo era uno que estaba castigado por los dioses. Es una historia, pero muy interesante como parábola. Sísifo fue condenado a llevar una gran piedra al cima de la montaña. Ese fue su castigo. Pero un problema, tenía que quedarse al cima de la montaña. Cada vez que él llevaba la piedra, la roca, hasta el cielo de la montaña y lo hacía, podía hacerlo, la roca se caía. Tenía que volver a traer otra vez. ¿Cuál fue el castigo de Sísifo? Que todo lo que hizo no tenía ningún valor. Todo el trabajo que hacía, lo subía y se caía, subía y se caía. Eso es la tragedia de la vida sin significado. Hashem quiere que nosotros, por lo contrario, que sintamos que estamos haciendo algo, que estamos logrando algunos resultados, que la vida tiene sentido. La vida tiene sentido. Por eso vivimos, Dios nos da vida para que podamos hacer algo y ganar méritos. Por eso Hashem nos sigue dando pruebas para poder que nosotros sintamos, gracias a Dios que para vivir esto, puede pasar esta prueba. Cada vez que tenemos una dificultad y la pasamos,
sentimos que hemos vivido por algo. Entonces, ahora vamos a ver qué es la prueba. Quiero explicar qué es una prueba. Primero, es algo contrario a lo que esperamos. Una cosa opuesta a lo esperado, a lo ansiado, a lo deseado también. Y tenemos que pensar que cuando algo viene que está opuesto a lo que nosotros queremos, esa es la prueba. Lo que no queremos está viniendo de nosotros. Pero tenemos que pensar que toda la historia humana, todo lo que pasa es como la naturaleza. Ustedes ven, la naturaleza tiene leyes, no es desorden. ¿No es cierto? Cuando dividimos el agua a 100 grados, el agua a 100 grados hierve. A cierta temperatura se congela. Hay cosas que son parte de la naturaleza. Las leyes de física, las leyes de química. La naturaleza tiene orden. Y así la historia. La historia también tiene orden. Todo está manejado por un plan divino. Entonces, tenemos que pensar que todo lo que nos pasa a nosotros no es un accidente. Está exactamente planeado, planificado, organizado y aún también sabido. Hashem sabía, Kol Tzafui, sabe lo que va a pasar. Que sí que Hashem, todo lo que nos pasa a nosotros es como si tuviéramos la capacidad de ver el futuro, podríamos hacer lo que no va a pasar, porque ya está planeado. Entonces, lo que llamamos problema es una cosa que Hashem nos ha dado para, ahora tienes tú el privilegio de pasar este examen. De paso, en algunos estudios, por ser una persona que va a dar una licencia o tener un título, le dan un examen, ¿no es cierto? Pero no toda persona puede tomar el examen. Hay ciertas condiciones previas. Uno no puede tomar el examen si ha pasado otros exámenes, si ha pasado otros cursos. El examen mismo a veces es un privilegio también. Entonces, a veces si ayer nos da un examen, quiere decir que hemos pasado los otros. Y hay dos tipos de exámenes. Quiero pensar en esto. Dos tipos de pruebas, dos tipos de desafíos. Uno es el desafío de las cosas que están pasando en el mundo objetivo, afuera de nosotros, digamos, los hechos. Los hechos son objetivos, lo que está pasando afuera. Pero hay otro desafío, otra crisis, otra dificultad que está pasando adentro de nosotros. Lo que estamos sufriendo, lo que está pasando afuera. Lo que está pasando afuera no lo podemos controlar. Lo que está pasando adentro sí podemos controlarlo. ¿Cómo reaccionamos a los problemas que pasan afuera? Eso podemos cambiarlo nosotros. Podemos caernos, ser deprimidos, o podemos levantarnos y subir por arriba. ¿Y la diferencia cuál es? Aquel que no tiene a Hashem, aquel que piensa que todo viene por accidente, o quizá peor, por un diablo o un satán que nos está mandando algo malo, esa persona no tiene ninguna esperanza. La persona que tiene a Hashem, que sabe que todo está planeado, que todo está organizado, que hay leyes, como hay leyes en la naturaleza, hay leyes en la historia. Y que cuando me pasa algo a mí es porque Hashem quiere que esto me ocurra, para ver cómo yo reacciono. Mi reacción puedo determinarla yo. Yo puedo decidir. Entonces, por eso Hashem le manda pruebas a aquellos que pueden pasarlas. Claro que no siempre, nosotros tenemos la elección, no todos tenemos que pasarla, no queremos pasarla. Algunas personas están muy tristes y no pueden. Ayer justamente tuve una conversación con una persona que tiene un problema muy grande. Y esta persona está tan deprimida, tan caída, que no puede levantarse. No puede levantarse de la cama. Los problemas afuera, los que son. Pero otro problema es cómo esta persona está decidiendo, este hombre está decidiendo a cómo reaccionar con estos eventos. Y su reacción es esta falla. Ahí está perdiendo la prueba.
Entonces tenemos que pensar nuevamente. La Torá no dice algo le pasó a Abraham. Dice Elohim Nisa et Abraham. Es Hashem que interviene. Hashem que produce. Tenemos que pensar una cosa, que no todo lo que pasa en el mundo pasa porque nosotros lo hemos causado, que nosotros somos el producto, el agente de todo. No. Las cosas en el mundo pasan porque Hashem las quiere. Y cuando viene de Hashem, tenemos que verla como el desafío. Entonces, no decimos Abraham tuvo un problema, decimos Hashem está aprobando a Abraham. Y todo es, la prueba de esto es para sacar de Abraham lo que está de forma potencial, hacerlo de forma actual. Porque las fuerzas, muchas veces las fuerzas que tenemos adentro no sabemos que las tenemos. No las tenemos afuera, las tenemos adentro dormidas. Capacidades que no sabíamos que tenemos. Muchas veces estos desafíos nos enseñan cosas que no sabíamos antes. Quiero contarles una historia muy breve, muy sencilla. Yo vengo de una familia donde nunca hice nada físico, material, arreglando cosas. No soy mecánico, no sé electricidad. Todo lo que hacía, lo hacían otras personas. Y una vez me pasó a mí, creo que les conté una vez, pero quiero contarles esta historia porque para mí es muy importante. Una vez, en un invierno, estaba con mis hijas y subo al coche y la calefacción no camina. Y era un día de mucho frío, estábamos esquiando, un día terrible, íbamos a enfermarnos, no sabíamos qué hacer. Entonces yo manejo con el coche, era ya un poquito tarde, estaba en las montañas, voy a ciertos lugares para que me arreglen el coche, todo está cerrado, y está oscureciendo. Los chicos adentro en el coche llorando, yo no sabía qué hacer, nunca había visto nada, nunca abrí el coche para entender nada, ni sabía qué hacer. Y bueno, poco a poco me empecé a pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer? Miré el manual, ¿cómo pasa con esto? ¿Qué se hace? Me dije, en vez de que cambiar era un coche moderno que tenía circuitos, había que cambiar ¿cómo se dice? Un fuse, no sé cómo se dice en español. ¿Eh? Un fusil, tenía que hacer un fusil. No sabía cómo hacerlo. Bueno, al final vi que había un número, entonces saqué algo y no sabía cómo ponerlo, abrir una cosa, no sabía dónde estaba la caja, al final no estaba dentro del coche, no estaba fuera del coche, estaba dentro donde el glove compartment, donde se usan los guantes. Pero al final pude abrirlo, vi algo, vi un número, saqué algo, puse el nuevo y ahí empezó la calefacción. Yo dije, Hashem me hizo pensar, yo creía que era totalmente tonto, no es que soy mecánico para nada, pero yo pensaba que no podía hacer nada de esto. Pero Hashem me enseñó, tú puedes hacerlo. Y eso me enseñó una lección muy importante para toda mi vida. Que muchas cosas que yo pensaba que no podía hacer, puedo tratarlas. No puedo hacer todo, pero seguro puedo hacer mucho más de lo que yo pienso. ¿Eso por qué? Porque tuve ese problema. Ese problema me enseñó. Entonces, Abraham en ese momento también aprendió algo. Cuando pudo hacer esto y obedecer a Hashem, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera obedecido a Hashem? Imagínense ustedes, ¿qué hubiera sido la vida de Abraham si le dijo no a Hashem? Olvídate. Me guardo a Isaac y tú te vas. Te vas de mi vida. Esto no quiero aceptarte. Imagínense ustedes qué hubiera sido la historia humana si Abraham se hubiera negado a la orden de Hashem. Aceptando la orden de Hashem. Confiando en Hashem. Cuando Hashem, cuando le dice la primera palabra que le dice, cuando el ángel habla, le dice, Ineni, aquí estoy. Yo estoy aquí. Estoy preparado, estoy dispuesto a aceptar sin argumento lo que dices tú. Y estás calmo. Y por 3 días camina hasta la montaña, que es la montaña del templo, de paso. Ahora Moría. No está el templo hoy en día. ¿Y por qué la Torah nos dice 3 días? Para demostrarnos que no fue una cosa impulsiva. Lo dice Hashem, tengo que hacerlo. No, piénsalo. Se dijo Hashem, vas a matar a tu hijo.
al único hijo que tienes, al que quieres. Y solamente a Hashem no se lo dice de una forma sutil, se lo dice para enfatizar. El hijo único, no que tienes otros, y que tú lo amas. Dios mío, Dios les está insistiendo. No estás matando a cualquier persona, estás matando a tu hijo. La calma de Abraham, la decisión de Abraham, fue demostrada que él decía, en esta vida, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que me parece bien a mí, no es lo importante. Hay algo más allá de mí, más trascendiente, Hashem. Una vez que hizo esto él, claro que Hashem le dice, no, no quiero que mates a nadie. No manden, ni te atrevas. Porque ahora veo que entiendes, entendiste el problema, entendiste que hay algo más allá de ti. Y esta es la lección que Abraham no solamente da para él, sino para todos nosotros. Nosotros aprendimos de esta acción. No, nunca Hashem nos va a dar esta prueba. Pues la dio una vez, Abraham no la va a dar más. Pero no es necesario esa otra vez, es suficiente. Así el pueblo de Israel aprendió qué cosas más importantes, que Hashem, su Torah, las cosas de Hashem son más importantes que lo que ellos piensan. Y aprendemos tres cosas aquí. Primero, quiero recordar, primero, el aspecto intelectual. La idea de que no todo lo que nosotros sabemos es lo único. Que cosas que no sabemos, que no entendemos. Hay aspectos de inteligencia superiores a los nuestros. Segundo, emocional. Pensar que no toda la vida es alrededor mío. Como yo siempre yo y siempre yo. Yo y yo. Es mi mamá siempre decía que había una persona que le había dicho a ella, pues mi mamá era, quiero contar brevemente, una persona muy humilde, muy siempre dada a toda la gente, no era egoísta. Entonces esta mujer le dijo, tú no estás haciendo bien, te voy a decir cómo se tiene que hacer. Primero yo, segundo yo y siempre yo. Para enseñarle cómo vivir para ser egoístas. Mi mamá siempre decía esto. Nunca tiene que ser así. Toda la idea de es emocional. Hay algo más importante. Hay algo más que Hashem, que yo. Y tercero, esto dio al pueblo de Israel en sus genes, en su programa genético. El pueblo de Israel es como Abraham. Él siempre ha dado a Hashem la prioridad intelectual, emocional. Por eso, y solamente por eso, ¿cuántas veces en la historia nos han dicho, te conviertes al judaísmo, al cristianismo, te conviertas a otra religión? Y el judío dijo, no, aunque me maten, aunque mueran, yo no voy a dejar esto. En realidad, de una forma, el pueblo de Israel ha dado a Yitzhak muchas veces, ellos mismos son Yitzhak, que han querido darse, porque para dar, y esta fuerza espiritual que ha vivido en el pueblo de Israel es lo que le ha dado Abraham Avinu. Y por eso quiero terminar con esto. Tengo mucho más para hablar, pero esto no quiero pasar todo, digamos. Rambam dice que Abraham y sus acciones son la base de la comunidad de Israel y la historia de Israel. Vemos cómo nosotros hemos sacrificado muchas cosas para decir que Hashem es grande en el mundo. Y la humanidad para siempre está aprendiendo este principio. El principio de no ser nosotros los primeros, sino darle a Hashem la prioridad. Esto es lo que hemos aprendido. Recordemos que Haná, cuando ella dio a sus hijos, cuando el griego le dijo a los niños, arrodíllate delante del ídolo, los chicos dijeron no. Y uno por uno, el rey griego mató a cada uno de sus hijos, hasta que Haná, al final, le dijo usted, le dijo a madre, usted ahora arrodíllese o le voy a matar a su bebé. Ella saltó y se mató a sí misma con su bebé. Pero antes de morir, Haná dijo, dígale a Abraham
que él solamente dio un niño en su altar, pero yo le di 7. Quiere decir que la historia del pueblo de Israel somos discípulos de Abraham. Todos nosotros somos los estudiantes de Abraham que hemos aprendido cómo poner a Hashem primero, cómo saber que hay cosas que no entendemos y poder dar al mundo este principio de la autoridad y el absolutismo de Hashem. Y por eso, recordemos, en este lugar donde Abraham pasó esta prueba, en este lugar donde él sacrificó al carnero en lugar de Isaac, en este lugar, Ar Hashem Yerae, ahí es el lugar donde Hashem se va a aparecer, en la montaña de la montaña. Y ahí se creó el templo, el Bet HaMikdash. Yerae, de paso, a la palabra Yerushalayim, que decía Yerae Shalem. El nombre anterior era Shalem, y la palabra Yerae se agrega a la palabra Shalem. Yerae Shalem, Yerushalem. Entonces, en la montaña del templo es donde está la memoria, el efecto de esta gran acción de este gran hombre Abraham Avinu, que pasó la prueba. Y así dio al pueblo de Israel el programa genético de siempre poner a Hashem primero. Quiero terminar resumiendo esta clase tan importante que quería dar con respecto a lo que es la prueba. Empecemos con los principios importantes. Primero, la vida nuestra es para hacer algo. Y la vida no tiene sentido si no estamos creando y contribuyendo algo al mundo. ¿Y cómo lo hacemos eso? Justamente con los desafíos. Las pruebas que Hashem nos hace es para que podamos sentir que estamos haciendo algo. Las pruebas son actos, eventos que ocurren en contrario a nuestra voluntad. Justamente opuesto. Cosas inesperadas, opuestas a nuestros deseos. Pasa lo que no queríamos que pasara, pero pasa. Ahí está la prueba. Tercer punto, todo lo que hago que pensar, Elohim Nisait Abraham. Hashem es que prepara todo. No son accidentes, son cosas que Hashem nos ha programado para que podamos reaccionar. Cuarto punto, muy importante, lo que pasa afuera es un problema, lo que pasa adentro es otro. Lo que pasa afuera no podemos controlarlo, eso lo pasa ayer. Lo que está pasando adentro, el crisis subjetivo, esa crisis se puede controlar. ¿Y cómo se controla? El que piensa, el que no tiene Hashem, no puede controlarlo porque lo que está pasando afuera está pasando adentro. No lo cambia, no hay nada más. No tiene nada, está frío, está vacío, no tiene Hashem, no tiene nada. Pero el que tiene Hashem, dice un momentito, ¿esto de dónde viene? Viene Hashem, lo está dando. Yo tengo que ver cómo voy a reaccionar con esto de forma positiva. Voy a pasar esta prueba. Y esta es la lección que Abraham nos da. Pensar que hay cosas que no sabemos, que otras personas saben más que nosotros. Hashem sabe más que nosotros. Que podemos decir que a veces no solo nosotros somos, no todo el mundo alrededor nuestro. A veces hay cosas que son más allá de nosotros. Poder sacrificar otras cosas. Y en última instancia, aprender que este principio de Abraham, que nos dio ese día, nos da la oportunidad de la historia del pueblo de Israel. Porque de una forma el pueblo de Israel ha siempre hecho, tomado desafíos como pruebas que Hashem nos ha dado, las ha pasado y cada vez que pasamos esta prueba nos levantamos más y más. Sacando cosas que no sabíamos que estábamos adentro. Como les conté la historia de mi coche, de mi auto. A veces no sabemos lo que tenemos adentro hasta que Dios nos prueba, nos da estos desafíos. Una vez que lo pasamos, guardamos estas pruebas pasadas como pruebas, como comprobaciones que tenemos la capacidad que no sabíamos antes. Entonces, de alguna forma, en última instancia, el desafío y la prueba se convierten en una bendición. Por eso que los rabinos dicen la Nisa, Nes, milagro o prueba, también quiere decir bandera. Porque cuando una persona pasa la prueba, se levanta la bandera más alta que antes. Se eleva la bandera de su bendición.
Así entonces terminamos esta clase tan importante sobre la Kedat Yitzhak y cómo Abraham pudo pasar esta prueba con grandes, grandes colores y gloria.